Transferencia de energía durante el ejercicio. Durante el ejercicio, el músculo esquelético satisface sus demandas energéticas utilizando sustratos que producen las reservas del organismo, gracias a la ingestión diaria de nutrientes. Es decir, los sustratos energéticos son aquellas moléculas por las cuales el músculo esquelético va a depender de la producción de ATP. Por ejemplo, en este esquema tenemos a la grasa, a las proteínas y a los hidratos de carbono, que van a ser la fuente inicial para la producción de energía. Además, en el siguiente esquema explicamos la transferencia de energía, es decir, de cómo es que los sustratos, en este caso que son moléculas de composición química, pasan a ser ATP para posteriormente transformar esta energía en energía mecánica. Metabolismo de los fosfágenos. El ATP y la fosfocreatina pertenecen a un grupo denominado fosfágenos, o fosfágenos de alta energía. ¿Qué quiere decir? Que son aquellos grupos o pertenecen a aquella subdivisión de fosfágenos que tienen una respuesta alta en cuanto a un sistema anaerobio. Van a tener un sistema de alta energía. Por ejemplo, en cuanto a los sistemas de producción de ATP, tenemos dos tipos que son anaeróbicos y aeróbicos. Sin embargo, este tema lo vamos a enfocar o lo vamos a aterrizar netamente al ATP y la fosfocreatina. Además, cuando existe un sistema anaerobio, es decir, un sistema deficiente en oxígeno, se va a activar esta vía. Por lo tanto, nos vamos a ayudar de la fosfocreatina para utilizar o para tener como resultado un ATP. En el siguiente esquema explicamos que para que obtengamos o para que se active esta vía debe haber un ejercicio explosivo, o más bien va a permitir que esta fosfocreatina nos dé una alta demanda de ATP. Cuando el ejercicio explosivo se inicie en condiciones con poco oxígeno, esta fosfocreatina va a convertir al ADP en ATP a través de un grupo fosfato que la fosfocreatina agrega. Sin embargo, es breve este tipo de energía y nada más consiste en 5 a 14 segundos de duración. Como bien lo explicamos en el siguiente, la fosfocreatina va a ser ayudada por la creatinquinasa para que agreguemos un grupo fosfato al ADP y posteriormente tengamos ATP. A esto se refiere el metabolismo de los fosfágenos. Vamos a hablar a continuación sobre el metabolismo, absorción y distribución de los hidratos de carbono o carbohidratos. Recordemos que los hidratos de carbono es una de las macromoléculas de las cuales podemos obtener ATP. La diferencia o el beneficio que nosotros obtendremos es que esta macromolécula puede darnos energía a partir del uso de oxígeno o del no uso de oxígeno. Cada una de las situaciones que se dé nos darán dos diferentes rutas. Sin embargo, recordemos que el producto final es obtener energía y la obtendremos. La primera ruta que vamos a mencionar, por más corta, será la cuestión sin oxígeno o anaeróbica. Lo que sucederá es que obtendremos como resultado el lactato y posteriormente obtendremos ATP. En la cuestión con oxígeno o conocido como aeróbico, vamos a encontrar que esta va a pasar al ciclo de Krebs y posteriormente a la fosforilación oxidativa, dándonos como resultado ATP. Es necesario tener en cuenta que nosotros, al consumir cualquier hidrato de carbono, lo que va a hacer nuestro cuerpo es solamente absorber el monosacárido, es decir, la estructura más pequeña de un hidrato de carbono. Regularmente podemos ver que se encuentra como glucosa o fructosa, pero es más común que se absorba como glucosa. Y a partir de esto, esta glucosa tendrá dos lugares donde podrá almacenarse. La primera será en el hígado y la segunda en el tejido muscular. Es importante mencionar que
para que la glucosa pueda entrar a este tipo de tejidos, va a tener que sufrir ciertos cambios. Y estos cambios van a determinar que la glucosa se tendrá que fosforilar y entonces dejará de ser glucosa para volverse glucosa 6-fosfato. Lo interesante de esto es que al entrar esta glucosa 6-fosfato, entonces adquiere una carga negativa, por lo que queda atrapada dentro de la célula y tiene un nivel energético superior al de la glucosa. Es importante mencionar que al momento de que haya una fosforilación, quiere decir que va a haber una pérdida de fósforo. Por lo tanto, ocuparemos energía para este tipo de reacción y de un ATP obtendremos un ADP más un fosfato inorgánico. Si la célula no necesita en estos momentos glucosa, entonces se va a isomerizar a glucosa 1-fosfato, y la cual se irá almacenando en forma del polímero, el cual será el glucógeno, mediante la enzima glucógeno sintasa. Todo este proceso lo vamos a conocer como glucogenogénesis. Ahora, cabe mencionar que cada célula va a obtener la glucosa de acuerdo a sus necesidades, en este caso el hepatocito para el hígado y el miocito para el músculo. Sin embargo, veremos que cada uno de ellos tendrá una función distinta para la glucosa. Es decir, la finalidad del glucógeno hepático simplemente es mantener los niveles de glucemia. Es decir, que cuando acaba la absorción de la glucosa y la captación, hay un descenso de la glicemia y por lo tanto los hepatocitos pueden producir un proceso inverso. Y en este proceso inverso ahora buscamos romper las moléculas de glucógeno para formar pequeñas glucosas y así sean absorbidas por el cuerpo. A este proceso lo conocemos como glucogenólisis. Se estima que aproximadamente la cantidad máxima de hidratos de carbono que podemos almacenar como glucógeno en el hígado es aproximadamente de 100 gramos para un sujeto con talla y peso medio. Es importante que tengamos en cuenta que si superamos este límite de almacenamiento, entonces de inmediato la glucosa empezará a ser metabolizada en triglicéridos y estos son enviados al tejido adiposo. Pero ya que hablamos sobre el glucógeno en el hígado, ahora hablemos sobre el glucógeno de músculo o glucógeno muscular, el cual en ningún momento va a poder hacer la situación que genera el hígado como de desfosforilar la glucosa, porque no tiene las enzimas requeridas. Así que lo único que va a suceder es que va a estar en la célula y simplemente se va a quedar ahí dando soporte, por lo que puede almacenar más cantidades de glucógeno, aproximadamente de unos 350 a 400 gramos. Ahora, podemos mencionar también que habrá algunas excepciones, como por ejemplo almacenamiento de glucógeno o glucosa en sus dos formas en el cerebro, en el músculo cardíaco, en los eritrocitos o glóbulos rojos y hasta podemos encontrarlo en lo que es el riñón. Muy bien, ahora que hemos comprendido en su mayoría cómo se dan estos procesos y en qué parte del cuerpo, ahora iremos un poco más hacia la bioquímica de una manera más rápida para poder así comprender las dos vías.
La glucólisis es una vía que va a estar directamente tanto en la presencia de que hay oxígeno o no hay oxígeno. Es, por decirlo así, el tronco común de cualquier reacción. Vamos a ver que va a ser la glucosa a glucosa 6-fosfato, a fructosa 6-fosfato, etcétera, etcétera. Vamos a ver todas las reacciones que se dan aquí. Sin embargo, lo que nos interesa es llegar al punto del piruvato. ¿Por qué? Porque entonces así va a ser que si la mitocondria es capaz de oxidar a los hidrógenos producidos en el citoplasma, entonces el piruvato va a atravesar la membrana mitocondrial y en ese momento se va a transformar en una acetilcoenzima A y posteriormente continuará todo su proceso de degradación en el ciclo de Krebs. Y en el caso de que nosotros no tengamos oxígeno y por lo tanto no haya oxidación alguna del piruvato, entonces vamos a pasar al proceso anaeróbico en el que vamos a generar como resultado lactato. Podemos mencionar de una manera muy general que a pesar de que estas dos vías nos van a generar ATP como resultado, en definitiva la cuestión aeróbica nos va a generar mucho más energía que la anaeróbica, porque vamos a poder obtener como resultado 2 NADH citoplasmáticos, 8 NADH mitocondriales, 2 FADH mitocondriales, de 2 a 4 ATP citoplasmáticos y 2 GTPs, o también los podemos traducir a 2 ATPs mitocondriales. Esto va a ser el resultado energético que vamos a obtener en la cuestión aeróbica. Y ya transformada posteriormente a ATPs, obtendremos, dependiendo de la bibliografía, aproximadamente de unos 36 a 38 ATPs. A diferencia de el lactato, el cual nos va a generar como resultado aproximadamente 2 NADHs, transformando los ATP serían un equivalente a 6 ATPs. Y la diferencia que vamos a tener es que al fin y al cabo este lactato en algún momento va a acidificarse y por lo tanto va a alterar el pH del organismo y por lo tanto va a empezar a desencadenar otras reacciones metabólicas. Movilización y utilización de los hidratos de carbono. Ahora bien, cuando nosotros pasamos de una situación de reposo a una situación de ejercicio, la glucosa almacenada tiene que ser movilizada para poder resintetizar el ATP que va a ser utilizado en la contracción muscular. La glucogenólisis es el proceso por el cual el glucógeno va desprendiendo moléculas de glucosa para ser utilizadas, bien por la propia célula, como es el caso del músculo, o bien por otras células como ocurre con el glucógeno hepático. Las fuentes de glucosa para la célula muscular son dos: la que procede del glucógeno almacenado, en este caso está ya fosforilada, y la que entra directamente de la glucosa circulante. En el caso de la glucosa que proceda de la glucosa circulante, es inicialmente activada y transformada en glucosa 6-fosfato para continuar su catabolismo. Si la glucosa procede del glucógeno, la activación ya no es necesaria. La primera parte del catabolismo de la glucosa tiene lugar en el citosol de la célula muscular, a una serie de enzimas que transforman la glucosa procedente de la sangre o del glucógeno almacenado en la propia célula, en ácido pirúvico y finalmente en ácido láctico. Glucólisis aeróbica. Tendrá lugar en la mitocondria. Va a consistir de una transformación del piruvato en acetilcoenzima A, de la entrada de la acetilcoenzima A en el ciclo de Krebs para su degradación
y una fosforilación oxidativa. La transformación del piruvato en acetilcoenzima A consiste en la elevación de los niveles de adrenalina. La transformación del piruvato en acetilcoenzima A consiste en la elevación de los niveles de adrenalina plasmática durante el ejercicio, la cual provoca la activación de la piruvato deshidrogenasa, lo que da como resultado una mayor utilización del metabolismo de los hidratos de carbono. La entrada de la acetilcoenzima A en el ciclo de Krebs para la degradación consiste en una extracción de los hidrógenos contenidos inicialmente en las moléculas de combustible para poder oxidarlos en el proceso de fosforilación oxidativa. También se extrae hidrógeno del agua. Fosforilación oxidativa. Los hidrógenos liberados en la glucólisis en la transformación del piruvato para introducir los hidrógenos obtenidos en el citoplasma a la fosforilación oxidativa, es necesario que actúe una lanzadera de protones a nivel de la membrana mitocondrial, la lanzadera que parece predominar en el músculo. En total, conseguimos la energía necesaria para fosforilar 38 moléculas de ADP y transformarlas en 38 ATP con la oxidación completa de una molécula de glucosa. Sin embargo, si la glucosa procede de algún glucógeno almacenado de la célula, en lugar de proceder de la sangre circulante, tendremos un ATP más, puesto que la glucosa almacenada en forma de glucógeno